Los amigos de los anfibios. Episodio 33. Culebras ibéricas. Existen muchos animales dentro de la fauna ibérica. Algunos muy conocidos, como los mamíferos, ya sean los ciervos, los gamos o incluso el lobo y el oso. También hay aves, como las águilas y los buitres. Pero hay algunos grupos de animales que no son tan conocidos. Entre ellos se encuentran los reptiles, y dentro de estos, quizá los más fascinantes y también los más temidos por mucha gente sean los ofidios, es decir, las serpientes. La gran mayoría de serpientes que habitan en la península ibérica son las culebras. Pero, ¿qué clases de culebras hay en la península ibérica? Vamos a conocerlas. Aquí tenéis a una de las más comunes. Se trata de la culebra de escalera, Zamenis scalaris. Es una robusta serpiente que puede superar el 1,80 m de longitud, de color pardo. El nombre de culebra de escalera es porque cuando es joven, como la que veis en la imagen, tiene un diseño de peldaños de escalera en todo su dorso. No así cuando es adulta, que tiene un color pardo intenso únicamente con un par de líneas negras que recorren todo su dorso. Esta culebra, grande y fuerte, es una pieza fundamental en el ecosistema, ya que es una gran depredadora de roedores, que llegarían a constituir quizá una plaga si no fuera por la culebra. Pero es que además muchos animales, como rapaces y mamíferos carnívoros, se alimentan de culebras de escalera. Es por lo tanto, como hemos dicho, un animal fundamental y típicamente ibérico, ya que se distribuye solo por el sur de Francia y la península ibérica, un tesoro de nuestra fauna. La siguiente culebra podríamos decir que es la reina de las culebras ibéricas, y digo esto porque es la más grande, la más fuerte, la más ágil y la más poderosa. Se trata de la culebra bastarda, la Malpolons monspesulanus, que puede superar los 2 metros de longitud. Asimismo, es una de las pocas culebras venenosas de la península ibérica, pero sus dientes venenosos están muy detrás de la boca y su veneno apenas tiene efecto en el ser humano, así que no supone un peligro para nadie. Como podéis ver, cuando es joven tiene una coloración gris con un moteado marrón, y conforme crece, esa coloración gris y con moteado desaparece hasta adquirir un color mucho más uniforme. En esta culebra hay diferencias de color entre los machos y las hembras. Las hembras tienen un color más marrón, más moteado. En esta imagen la que veis es una hembra, y unas manchitas blancas en las escamas que rodean la boca, algo muy característico en las hembras. Los machos, como este de la imagen, tienen un color verde más uniforme y una coloración negra en la parte del cuello, cerca de la cabeza. Otra característica es que las escamas que están encima del ojo son muy protuberantes, dándole un aspecto amenazador a esta culebra que no deja de ser un tesoro de la fauna ibérica que tenemos que respetar y que proteger. La siguiente especie de serpiente es una especie sin duda fascinante. Se trata de la culebra de herradura, nombre científico Hemorrhois hippocrepis. Es una culebra que es amante del sol y del calor, por lo que la vamos a encontrar sobre todo en las partes más cálidas de la península, en el sur y en el este principalmente. Es una culebra también de buena talla, puede superar el 1,5 m de longitud, pero de aspecto mucho más ágil y esbelto que la culebra bastarda o la culebra de escalera. Es una especie muy rupícola, es decir, que se mueve sobre todo por zonas rocosas y arenosas, donde tiene una gran habilidad trepadora. Como vais a poder ver en esta secuencia, la culebra se mueve perfectamente
con gran agilidad y elegancia por este medio, buscando a sus principales presas, que en el caso de la culebra de herradura son otras especies de reptiles, las salamanquesas, que viven también en este hábitat. La culebra de herradura, por lo tanto, se mueve silenciosa y hábilmente mientras trepa buscando alguna salamanquesa despistada que llevarse a la boca. La siguiente especie de culebra es quizá una de las más raras y más difíciles de encontrar de toda la península ibérica. Se trata de la culebra de cogulla, nombre científico Macroprotodon brevis. Al igual que la culebra de herradura, vive también en zonas bastante cálidas, en el sur y en el este, y también está presente en el norte de África. El motivo por el cual es tan rara es por sus hábitos, que son muy discretos, y que porque se mueve sobre todo bajo las piedras y entre el sustrato, tiene unos hábitos que se denominan fosoriales. Es por lo tanto que el encuentro con esta pequeña culebra, que apenas si llega al medio metro de longitud, sea muy raro. ¿Por qué la culebra de cogulla se desplaza en este hábitat tan raro? Porque aquí es donde encuentra a sus presas, a su alimento. Y la culebra de cogulla se alimenta sobre todo de culebrillas ciegas, que a pesar de su nombre no son culebras, sino otra clase de extraño reptil. Aquí lo tenéis. Y no es una lombriz, es una especie de reptil llamado culebrilla ciega que no tiene nada que ver ni con las culebras ni con las lombrices. Las siguientes especies de culebras que vamos a ver son unas que habitan sobre todo en nuestros montes y montañas. Se trata de las culebras lisas, de las cuales hay dos especies. La que estáis viendo aquí en primer lugar es la culebra lisa meridional, que habita en zonas más calurosas y más bajas. Se caracteriza por esa mancha negra en forma de antifaz que tiene cerca del ojo. Es una culebra de mediano tamaño. Algunos grandes ejemplares pueden llegar en torno al metro de longitud. Es un animal totalmente inofensivo, que se mueve tranquilamente por el suelo del monte y de la montaña en busca de pequeños animales, pequeños reptiles, pequeños roedores e incluso invertebrados. La culebra lisa meridional, como hemos dicho, habita en montañas no muy altas, en zonas más de cultivos incluso también se aproxima cerca de núcleos urbanos. La otra especie de culebra lisa es una que habita en alta montaña, en zonas más norteñas, de clima más eurosiberiano. Se trata de la culebra lisa europea, nombre científico Coronella austriaca. Es muy parecida a su prima, la culebra lisa meridional, quizá de mayor talla y de mayor corpulencia, pero tiene también esa mancha negra en forma de antifaz que diferencia a las culebras lisas de otras serpientes. Como podéis ver, la culebra lisa europea también se desplaza sigilosamente entre el suelo frío y húmedo del bosque. Para diferenciarla de su prima, de la culebra lisa meridional, aparte de que habita en zonas más altas y norteñas, veréis en esta imagen que tiene el morro más agudo. Tiene la escama rostral mucho más puntiaguda que la culebra lisa meridional. Y si le diéramos la vuelta, veríamos que su vientre es prácticamente negro, al contrario que la culebra lisa meridional, que tiene manchas blancas y negras como formando un tablero de ajedrez. En cualquier caso, las dos culebras lisas, la europea y la meridional, son piezas fundamentales de la fauna ibérica y verdaderas joyas entre los reptiles. Vamos a conocer ahora a las culebras acuáticas que habitan la península ibérica. Aquí estamos viendo a una de ellas.
Se trata de la culebra viperina, nombre científico Natrix maura. Quizás sea una de las culebras más fáciles de encontrar de toda la península, conocida por mucha gente con el sencillo nombre de culebra de agua. Es una culebra que habita prácticamente en cualquier punto de agua idóneo que pueda encontrar, ya sea de origen natural, como puede ser un río, un arroyo, un lago, o de origen humano, como puede ser una balsa, una acequia o una estructura parecida. Aquí vive esta inofensiva y tranquila culebra, con unas capacidades natatorias notables, alimentándose de otros animales acuáticos que incluye desde invertebrados hasta pequeños peces y sobre todo anfibios como las ranas. Pero hay que decir que la culebra viperina es un suculento bocado para muchos otros depredadores, sobre todo aves o mamíferos carnívoros que habitan en los ríos, como por ejemplo las nutrias. Para defenderse, la culebra viperina tiene varias estrategias. Una de ellas es la de despedir un olor nauseabundo, como si se hubiera orinado encima. De hecho, muchas veces lo hace, y esto os aseguro que logra muchas veces distraer a su depredador. Pero también tiene una estrategia muy curiosa, y es que es capaz de imitar a la víbora, enrollándose y triangulando la cabeza para intimidar a su agresor y de esa manera salvar la vida. Moviéndose silenciosamente entre la espesa y fresca hierba cerca de un arroyo, se mueve uno de los animales más hermosos de toda la fauna ibérica. Es otra de las culebras acuáticas que tenemos en la península, la culebra de collar. La culebra de collar ibérica, nombre científico Natrix astreptophora, una especie endémica de nuestra península. Fijaros qué belleza de animal, esos ojos de color naranja intenso y ese tono verdoso azulado que tienen sus escamas. Aunque se trate de una culebra acuática, realmente sus hábitos acuáticos son principalmente cuando es joven. Cuando es adulta, como se ve en la imagen, se mueve sobre todo en zonas más terrestres, en zonas de herbazales y otros ambientes frescos. Aquí podéis verla sobre una roca para contemplar en toda su belleza a un ejemplar adulto de culebra de collar ibérica. Seguramente una hembra, ya que éstas tienen mayor tamaño y mayor corpulencia que los machos. Las culebras de collar son animales hermosos que también tienen otros colores, como por ejemplo el color marrón o el color pardo en el ejemplar que veis en la imagen, siendo igualmente bonito que aquellas que tienen el color más verdoso. El nombre de culebra de collar es porque tienen una mancha negra alrededor del cuello en forma de collar, sobre todo cuando son jóvenes. Para ir finalizando, vamos a conocer ahora a las dos culebras que tienen el área de distribución más pequeña, más restringida, que habitan en la península ibérica. Para conocer a una de ellas, tenemos que irnos a los hermosos paisajes de las altas montañas de los Pirineos. Y aquí podremos conocer a una de las culebras más bonitas que yo personalmente he visto nunca. Se trata de la culebra verdiamarilla, nombre científico Hierophis viridiflorus. Fijaros qué bonita. En ese paisaje de alta montaña, llamando la atención mientras toma el sol en su roca. La culebra verdiamarilla es una culebra ágil y esbelta que recuerda en cierta manera a la culebra de herradura. Es una culebra que en la península ibérica únicamente la podemos encontrar en los hermosos y vastos valles pirenaicos. Aquí, en los meses más calurosos, desde luego, es cuando se activa y busca a sus presas, reptiles, pequeños mamíferos, en general pequeñas presas. Es una culebra, no obstante, totalmente inofensiva, que se mueve muy ágilmente entre las hierbas y entre las rocas de, como hemos dicho, estos hermosos paisajes de las altas montañas de los Pirineos. Pero si nos adentramos en los bosques
de algunas zonas del norte de la península, no solo en los Pirineos, podemos encontrar una culebra que yo personalmente calificaría como mítica. Aquí la tenéis deslizándose sinuosamente en un viejo tronco. Se trata de la culebra de Esculapio, nombre científico Zamenis longissimus, y es que puede llegar a tener un gran tamaño, superando el 1,5 metros de longitud perfectamente. Tiene cierto parecido a la culebra de Escalera, tanto por su longitud como por su corpulencia. Quizá también una de las culebras más bonitas que tenemos y quizá una de las más difíciles de encontrar, ya que habita en zonas muy restringidas, en puntos muy concretos del norte de la península ibérica. Tiene un carácter marcadamente arborícola, pudiendo trepar perfectamente entre los troncos y entre las ramas de los espesos bosques del norte, de robles, de hayas, como si fuera una especie de culebra moviéndose en nuestras selvas particulares. Y así, con la culebra de Esculapio, hemos conocido a las culebras que habitan la península ibérica. Espero que os hayan gustado y, si no os han gustado, que al menos las respetéis, porque no son para nada peligrosas, son animales totalmente inofensivos y necesarios que forman parte de nuestra fauna y de nuestro patrimonio natural. Son auténticos tesoros de la fauna ibérica.